reto al presidente a que nos demuestre a Colombia las pruebas que lo llevan a afirmar que la oposición, además, porque además es muy, diría yo, es muy atrevido y es muy irresponsable decir que la oposición está planeando un atentado, porque además de alguna manera está señalando con nombre propio a quienes hemos hecho oposición durante estos 2 años. Muy buenas noches. El presidente Gustavo Petro denunció esta tarde en Plaza Pública, en Armenia, que hay un complot para derrocarlo o para asesinarlo en un término de 3 meses. El presidente no dio detalles sobre el supuesto complot y sobre quiénes son o serían los eventuales responsables del atentado contra su vida. ¿Qué tanto fundamento puede tener la denuncia del señor presidente sin que eso suponga que estamos poniendo en duda la palabra del mandatario? Nuestro invitado de esta noche es el doctor Miguel Uribe, senador de la República y vocero del Centro Democrático que dirige el expresidente Álvaro Uribe. Senador querido, muy buenas noches. ¿A usted qué le parece la denuncia del presidente? Muy buenas noches, Yamid. Un saludo especial a usted, a toda la audiencia. Aquí estoy. Al frente, detrás tengo el río Sinú en Montería y tengo que decirle que me enteré hace unas horas de los nuevos delirios de Gustavo Petro. Me parece que no es una denuncia, es otra cortina de humo. Ya son incontables las veces que Gustavo Petro ha hablado de supuestos golpes de Estado, de complots para atentar contra él. Es decir, es la manera en la que Gustavo Petro se victimiza para desviar la atención de las denuncias, de las críticas, del fracaso, del daño que está generando e incluso de los actos de corrupción que representa su gobierno. Mire, ¿cuántos golpes de Estado anunció Castro en su momento, Ortega en Nicaragua, Chávez o incluso Maduro en Venezuela? Es decir, este es el mismo libreto que utilizan los gobernantes autócratas y populistas como Gustavo Petro para desviar la atención. Así que yo lo que tengo que decirle con claridad a todos los colombianos en nombre de la oposición es que la oposición no está tramando ningún tipo de atentado ni ningún golpe de Estado. Por el contrario, lo que estamos convencidos es de que vamos a ponerle punto final al petrismo en el 2026 y lo vamos a hacer con votos. Y lo vamos a hacer gracias a que hemos demostrado que Gustavo Petro fracasó y que la alternativa de construir un mejor futuro es posible. ¿Por qué dice usted que él trata de desviar la discusión o el tema? ¿Desviar qué? Yamid, es evidente el fracaso del gobierno. Desde hace meses hemos visto cómo Gustavo Petro renunció a gobernar y se dedicó a hacer política. Su primera gran cortina de humo fue la constituyente, donde prácticamente anunció una campaña política para adelantar una constituyente. Los escándalos de la unidad de riesgo, esos escándalos de corrupción que vimos alrededor de la compra de apoyos para aprobar la reforma pensional, la manera burda como se robaron los carrotanques en La Guajira. Y ahora vemos cómo tenemos la discusión, por ejemplo, de la reforma tributaria, que donde le quiere meter la mano al bolsillo a los colombianos en vez de hacer tijera y cortar el derroche y la corrupción. Vemos las denuncias. Hoy incluso hice una denuncia muy preocupante, Yamid, sobre la Agencia Nacional de Tierras, que será el nuevo escándalo del tipo de la unidad de riesgo, un escándalo de corrupción gigantesco en este gobierno. Por ejemplo, en el 2022, la unidad de riesgo pasó de 1.161 contratos a lo corrido del 2024 a 8.700 contratos, 300.000 millones de pesos más en contratación de prestación de servicios. El derroche también es corrupción y ese tipo de denuncias es lo que oye todos los días el gobierno y lanza este tipo de supuestas denuncias para que los colombianos no hablemos de lo importante, sino caigamos en la trampa de Gustavo Petro. La supuesta denuncia de un atentado contra Petro o un golpe de Estado es una trampa en la que no podemos caer. ¿Y por qué llama usted o califica las palabras del presidente Petro como delirio? Pues es evidente que Gustavo Petro habla de un país de fantasía. Cada vez que habla de Colombia habla de un país de fantasía que no existe.
Dice que vamos súper bien, que este gobierno ha sido exitoso, que las personas están viviendo mejor y basta hacer estos recorridos que estoy haciendo. Le contaba antes de iniciar esta entrevista, estoy viajando por todo el país, hoy estoy en Montería, mañana estoy en Sincelejo, la próxima semana en Cúcuta. Basta recorrer el país para oír cómo las personas se quejan de lo que este gobierno está haciendo, del daño. Por ejemplo, aquí en Córdoba el problema de la inseguridad es gigantesco. Aquí se quejan en el campo de las extorsiones y las vacunas, pero la manera también aquí en la ciudad como se ha democratizado la extorsión, le cobran incluso ya 20.000, 80.000 pesos diarios a una chaza en una esquina. Entonces, lo que es evidente es que Gustavo Petro habla de un país de fantasía que no existe y permanentemente se la pasa así en las nubes, hablando de cosas que no son ciertas. En este caso es una más. Es un delirio pensar que alguien lo quiere matar. Nadie lo ha propuesto, nadie lo había dicho, no existe una investigación sobre el tema y Gustavo Petro lanza eso como ha lanzado muchas otras cortinas de humo sin ningún tipo de justificación para desviar la atención. Otra reciente, por ejemplo, ¿cómo es posible que en la mitad del paro camionero Gustavo Petro hace una locución presidencial para hablar de una denuncia que es un refrito que ya se había hecho hace unos años, hace unos meses y que nada tenía que ver con la coyuntura? Entonces, yo lo que diría aquí, Yamid, es, mire, hoy Colombia está pasando un mal momento. Estamos en una discusión central que es el presupuesto del próximo año y la reforma de ley de financiamiento o reforma tributaria. Estamos hablando de los escándalos de corrupción de este gobierno y estamos hablando de todas las políticas que necesita la reactivación económica. Y Gustavo Petro, y la seguridad, que es un tema central, y en vez de hablar de los asuntos que le importan a la gente, Gustavo Petro lanza este tipo de delirios. Y a ver, ¿a qué adjudica usted, doctor Uribe, esta afirmación o esta denuncia del presidente de la República? No, Yamid, yo lo insisto, si esto fuera una denuncia seria, ¿sería esta la manera en la que Gustavo Petro lo plantea? Es decir, hace una locución presidencial para anunciar un refrito sobre una investigación que fue lo del Pegasus hace meses. Y no hace una locución para hablar sobre una supuesta denuncia en donde lo quieren matar sin ningún tipo de prueba. Me parece aberrante pensar que Gustavo Petro, como presidente, lance esta acusación sin ninguna justificación y tengamos que creerle. Por el contrario, vuelvo y le repito, durante 2 años Gustavo Petro ha hablado de supuestos golpes de Estado en contra de él durante meses y no ha pasado nada, nadie lo está planteando. Entonces esto lo que demuestra es que Gustavo Petro se victimiza con el propósito de desviar la atención, de lavarse las manos, de evadir la responsabilidad que tiene frente a los problemas. Pero vuelvo y le repito a los colombianos, la oposición no está planeando ni atentados ni golpes de Estado. Lo que hemos dicho con contundencia es: a Petro le vamos a ganar en el 26 y ningún colombiano está por encima de la ley, incluso el presidente. Si el día de mañana es comprobado algún tipo de sanción, pues tendrá que ser algún tipo de infracción por parte del presidente, tendrá que ser sancionado. Ahora, doctor Uribe, en nuestro país hay varios organismos con funciones de investigación, comenzando por la misma Fiscalía General. ¿No es conveniente que uno de estos órganos inicie una investigación sobre la denuncia del jefe del Estado? Pues lo que yo diría es que si esta denuncia fuera cierta, pues es porque, es decir, si Gustavo Petro se atreve a decir públicamente que lo quieren matar, es porque debe tener debería tener una información veraz. La pregunta es por qué no muestra la información, por qué simplemente la anuncia y no profundiza. Es decir, esta no es una denuncia de cualquier colombiano, se trata del presidente de Colombia diciendo que supuestamente lo quieren matar. Entonces, es evidente que si tiene alguna prueba, pues debería mostrarla. Yo insisto, esto es otro delirio más, esto es carreta. Mire, yo le garantizo, Yamid, que en unas semanas, pues esta no va a ser la discusión, será cualquier otra. Pero Gustavo Petro lleva diciendo que lo quieren sacar del poder, que es que la extrema derecha, que es que quienes habían gobernado los últimos 200 años, que no lo querían dejar gobernar. Falso. Petro lleva ya 2 años gobernando y sigue hablando como candidato. A Petro hay que decirle, asuma la responsabilidad, gobierne, le quedan menos de 2 años, que asuma el control del país, pero a Petro le quedó grande el país, perdió el control, ha demostrado incapacidad, incumple las promesas y bueno, los hechos de corrupción que son aterradores. Pero a usted de todas maneras, ¿no le parece que debería abrirse una investigación? Porque es que al fin y al cabo, es la palabra de nadie menos que del jefe del Estado. Es que, insisto, la investigación
si Gustavo Petro se atreve a decir esto en público es porque debió haber una investigación. Claro que debe haber una investigación. Yo no niego que haya investigaciones. Lo que creo es que es falso lo que está diciendo Gustavo Petro. Pero además, con todo respeto le digo, Yamid, si a alguien no se le puede creer es a Gustavo Petro. Gustavo Petro lleva demostrando años en la presidencia y años en su carrera política que así como dice una cosa, dice otra. Gustavo Petro ha demostrado no ser una persona confiable. Parte de la decepción de millones de colombianos que votaron por él es precisamente porque Gustavo Petro dijo una cosa en campaña y hace otra gobernando, porque dice una cosa un día y hace otra. Entonces, pues yo no niego que tenga que haber investigación, ni mucho menos. Y sobra decir, nunca quisiera que le pasara nada ni a Petro ni a nadie más en Colombia. Es que parte de lo que tenemos que dejar atrás es la violencia de la que Colombia sufrió, incluso yo en carne propia, a través de mi mamá como víctima del narcotráfico y de la violencia. Es decir, yo no quiero ni que a Petro ni que a nadie en Colombia le pase nada, pero lo que creo aquí es que Gustavo Petro está utilizando esa excusa de un supuesto atentado en contra de él para desviar la atención, para victimizarse, para concentrar la agenda mediática en eso. Y yo pues le diría, claro que debe haber investigaciones, pero entonces yo hoy reto al presidente a que nos demuestre a Colombia las pruebas que lo llevan a afirmar que la oposición, además, porque además es muy, diría yo, es muy atrevido y es muy irresponsable decir que la oposición está planeando un atentado, porque además de alguna manera está señalando con nombre propio a quienes hemos hecho oposición durante estos 2 años. Entonces es una irresponsabilidad gigantesca que Gustavo Petro diga eso. Si alguien está planeando ese atentado, debió haber dicho nombre propio, debió haber dicho cómo, debió haber dicho que ya se tomen las medidas, o incluso una persona responsable hubiera esperado a que lo capturaran y después se hacía el anuncio. Y ustedes, doctor Uribe, que son partido de oposición, ¿por qué no le piden al presidente de la República que concrete, que puntualice su denuncia? Así es que a través de sus cámaras y de su programa le pido al presidente que concrete y lo reto a que muestre pruebas de quién en la oposición planea un atentado en contra de él o incluso planea sacarlo del gobierno. Porque mire, es tan débil la denuncia de Gustavo Petro que él dice, es que están atentando, que están planeando un atentado para asesinarme o si no, para sacarme del gobierno. Hágame el favor, él lo que le interesa es generar la duda alrededor de su permanencia en el gobierno. A él lo que le genera a él lo que le interesa es generar la expectativa alrededor de un supuesto atentado, no necesariamente contra su vida, sino de pronto, digamos, un acto de golpe de Estado, que es lo que ha venido diciendo. Y eso es lo que termina demostrando que no son serias las palabras del presidente. Uno no juega con este tipo de denuncias. Basta ver el video de Gustavo Petro para entender que es una, que son esas ocurrencias que tiene, ¿no? Es una ocurrencia, a ver cómo distrae la atención, cómo captura la agenda mediática. Pero le insisto, claro que reto a Gustavo Petro a que concrete la denuncia y que muestre pruebas, pero además le afirmo a los colombianos, desde el Centro Democrático y la oposición, nada más lejano a la verdad de estar planteando un atentado o promoviendo un golpe de Estado. Si algo hemos demostrado en estos 2 años de oposición, que además fuimos el primer partido que arrancó sin dudas en la oposición, es que se puede hacer oposición democrática, oposición pacífica, muy diferente a la que hizo Gustavo Petro cuando era la oposición, porque no perdamos de vista que cuando Gustavo Petro fue oposición incendió a Colombia, promovió violencia, justificó los bloqueos violentos. Nosotros no hemos hecho eso. Así que a nosotros que no nos atribuyan ningún acto de mala fe y mucho menos violento, porque lo que hemos demostrado es que si alguien cree, si alguien cree en que Colombia puede llegar a la paz, somos nosotros. Y lo tenemos claro, además el camino para la paz es la seguridad, no la violencia. Ahora mire, doctor Uribe, para no poner en duda la palabra del presidente de la República, ¿usted cree que qué deberían hacer los organismos de investigación que hay en Colombia? Respóndeme, por favor, después de comerciales. Le repito la pregunta, doctor Miguel. ¿Qué organismos deberían adelantar la investigación sobre esta denuncia tan terrible del presidente de la República? Mire, sin duda debe haber una investigación en un caso de que la denuncia fuera cierta. Pero, insisto, si el presidente se atrevió a decir en televisión que hay un atentado, que se está planeando un atentado en contra de él por parte de la oposición, es porque hay una
hay una información válida, certera para decir eso. Entonces no se trata de que ahora salgan a hacer una investigación, se trata de que ya la tiene para decir tremenda acusación. Entonces, vuelvo y repito, yo creo que este es un delirio, creo que Gustavo Petro está desviando la atención. Los dictadores como Maduro, como Chávez, como Ortega, como Daniel Ortega en Nicaragua, dicen cada rato que es que hay un golpe de Estado, un golpe de Estado, y eso es lo que Petro ha hecho durante 2 años. Así que yo no le creo. Ahora, deseo, por supuesto, que no sea cierto, pero no le creo. No le creo y creo que no podemos caer en la trampa de desviar la atención de todos los problemas que hoy tiene el país que él no ha resuelto, del problema de inseguridad que ha generado, de la crisis económica que está profundizando, del presupuesto que quiere atropellar sin estar financiado y promoviendo una nueva reforma tributaria para meterle el bolsillo a la gente al bolsillo. Así que yo no le creo, deseando que no sea cierto, pero no le creo. Y por supuesto, estoy convencido que ese cuento del golpe de Estado, que antes de diciembre, para que Efraín Cepeda sea el presidente de Colombia hasta el 2026, es un cuentazo al que no le podemos creer. Gustavo Petro ha demostrado que es mentiroso, que engaña permanentemente a la prensa y a los colombianos. Y pues es evidente que hoy Colombia lo que necesita es un liderazgo renovado, nuevo, diferente, y ponerle punto final al gobierno de Gustavo Petro en el 2026. ¿Y por qué cree usted, doctor Uribe, que las palabras del presidente de la República, hoy retransmitidas por televisión durante más de 45 minutos, son un delirio, un producto de su imaginación? ¿Por qué cree eso? Porque Gustavo Petro nos ha demostrado que tiene permanentemente ocurrencias. Va hablando y casi que lo que se le ocurre lo lanza sin tener ningún sustento. Pero insisto, pues he explicado que Gustavo Petro utiliza este mecanismo para desviar la atención y yo lo reto a que nos muestre pruebas, pero le doy la tranquilidad a los colombianos, a decirles que desde el centro no hemos planeado, no nos interesa ni un golpe de Estado, ningún tipo de atentado en contra del presidente. Creemos profundamente en la oposición pacífica y democrática como lo hemos hecho y de lo que sí estoy absolutamente seguro es que en el 2026 le tenemos que poner punto final al gobierno de Petro y a la de sus socios políticos, porque el gobierno actual le está haciendo daño a Colombia y tenemos que construir un mejor futuro. Además, le digo con absoluta claridad, nuestro propósito es mucho más grande y más noble que derrotar a Petro. Se trata de construir un mejor país. Y lo que es cierto es que la consecuencia natural es sacar a Petro del gobierno en el 26, pero nuestro propósito es una Colombia con oportunidades, una Colombia segura. Ahora, doctor Uribe, dice usted que es una mentira del doctor Petro para desviar la atención. ¿Para desviar la atención de qué? Mire, Yamid, hoy hice una denuncia, por ejemplo, muy grave, que empieza a abrir un nuevo capítulo de corrupción en el gobierno. Ya vivimos lo de la unidad de riesgo y hace unos meses vivimos todo el escándalo de la financiación ilegal. Ahora, lo que viene, lo que hoy denuncié, por ejemplo, es cómo la Agencia Nacional de Tierras está derrochando la plata y hay un gran saqueo millonario en la agencia. Pero además, probablemente el presidente está viendo que el Consejo Nacional Electoral va a fallar en contra de él por la financiación ilegal, por ejemplo. Y lo que está buscando es desviar la atención anticipándose a eso, porque sabe que el Consejo Nacional va a terminar fallando diciendo que violó los topes electorales, lo que además llevaría a que haya un proceso, de acuerdo al artículo 109 de la Constitución, en la Cámara de Representantes, que es el juicio político, que deberían entonces fallar para separar a Gustavo Petro del cargo. Pero eso no es un golpe de Estado, es el cumplimiento del Estado de Derecho. Entonces, probablemente anticipándose a lo que viene, Gustavo Petro sale con tremendo delirio, con tremenda imaginación para, insisto, desviar la atención y victimizarse. Ahora, ¿usted no cree, doctor Uribe, que el Congreso de la República debería darse por enterado ante la denuncia del presidente, del jefe del Estado, y ordenar algún tipo de investigación o algún tipo de tema, de teoría en pleno Congreso sobre semejante palabra, denuncia del presidente? Nosotros no somos competentes para ordenar investigaciones. Es decir, el jefe de Estado es él, quien tiene la autoridad, las facultades y la competencia para ordenar investigaciones e incluso para, de alguna manera, evitar cualquier tipo de amenaza o riesgo. Es él que es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Por eso insisto
en que para que él se atreva a decir una cosa como esta es porque probablemente alguien de la inteligencia le tuvo que haber dicho que esto estaba sucediendo, pero es tan vaga la información, es tan incompleta, es más, la complementa diciendo que si no es que lo van a atentar para matarlo, entonces es un golpe de Estado porque lo quieren separar del cargo. Termina siendo tan ambigua la denuncia que para mí es una mentira más de Gustavo Petro. Así que nosotros no tenemos la competencia de ordenar una investigación, pero lo que sí le puedo decir con absoluta claridad es que Gustavo Petro tiene evidentemente la responsabilidad de gobernar este país y espero yo que el Senado, por lo menos el Senado, ojalá el Congreso, como lo hicimos el día de ayer negando el monto, le demostremos a Colombia que podemos ser independientes, porque nuestro papel no es ver cómo ordenamos investigaciones, es cómo protegemos la democracia. Y Gustavo Petro que demuestre que esa acusación que está haciendo es cierta, pero repito, nosotros no vamos a promover. Nunca hemos promovido un golpe de Estado ni ninguna vía de hecho. Creo en la democracia, creo en el Estado de Derecho y creo en una Colombia segura. Espero que no sea cierta esa amenaza de Gustavo Petro y ni a él ni a nadie le deseo que le pase nada ni que atenten contra su seguridad, contra su vida, perdón. Pero lo que es cierto es que no le creo a Gustavo Petro. Es otro engaño más, otra mentira más. Y si el Congreso no es competente, doctor Uribe, ¿para qué sirve o qué funciones tiene la Comisión de Acusación de la Cámara? No, es competente la Comisión de Acusaciones de la Cámara para investigar al presidente, pero no para investigar una denuncia que hace el presidente. El presidente denuncia dice supuestamente que están atentando contra él. Son las agencias de investigación de la Policía, del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia los que tienen la responsabilidad de identificar el riesgo, quién lo está planeando, etcétera, etcétera. Que por eso insisto, como no hay ninguna claridad sobre esa denuncia, estoy convencido que no es cierta. Pero la Comisión de Acusaciones no es para investigar ese tipo de denuncias. La Comisión de Acusaciones es el juez natural, es decir, el Congreso es el juez natural del presidente y la Cámara investiga y el Senado juzga. Por eso, lo que debe hacer la Comisión de Acusaciones es investigar, llevar la acusación si procediera, la acusación en contra de Petro a la plenaria de Cámara. La plenaria de Cámara, si aceptara, va al juicio en el Senado. Pero el punto es que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en el marco de la denuncia que hace Gustavo Petro. Ahora, insisto, puede estarse anticipando a lo que viene a lo que viene al Consejo Nacional Electoral y con el propósito de desviar la atención de la decisión que podría ser, supongo, no favorable para él desde el punto de vista de que el Consejo Nacional Electoral diga que sí violó los topes, puede terminar estando preparándose para desviar la atención y que cuando llegue el caso al Congreso, pues él diga, se los dije, quieren atentar contra mí y si no atentan contra mí, entonces me quieren sacar. Y no es cierto. El artículo 109 de la Constitución dice que cualquier candidato elegido popularmente que haya violado los topes de la financiación durante su campaña debe ser separado del cargo. Conclusión, eso se llama Estado de Derecho y ni Petro ni nadie está por encima de la ley. Pero lo que es cierto es que nadie quiere adelantar un golpe de Estado, una vía de hecho, para sacar a Petro de la presidencia. Ahora mire, doctor Uribe, antes de iniciar formalmente la entrevista, le pregunté privadamente qué hacía usted en Montería y me dijo que estaba en campaña. ¿En campaña a la jefatura del Estado? Ya le decía que vengo recorriendo todo el país, espero de aquí a octubre terminar la visita a los 32 departamentos y lo estoy haciendo porque es evidente que hay una necesidad de buscar una propuesta diferente a lo que está viviendo el país y son muchas las personas que me han invitado a pensar lanzarme a la presidencia. Incluso aquí estaba con más de 70 jóvenes, la mayoría de ellos no vinculados a la política, esta mañana con dirigentes gremiales aquí en Montería, mañana en un barrio popular y recorriendo las calles de Sincelejo. Y lo estoy haciendo precisamente porque mi obsesión es el servicio, es ser útil, no el poder. Y esta campaña del 2026 no se trata de personas, se trata de causas, se trata de propósitos comunes, se trata de unir al país en torno a una alternativa, que no se trate de volver al pasado, pero tampoco quedarnos en el caos actual de Gustavo Petro. Necesitamos sentar las bases de un nuevo país. Nuestro objetivo es mucho más grande y más noble que derrotar a Petro. Se trata de construir un mejor país, una Colombia segura. Y eso implica hacer este trabajo, esta evaluación. Claro que lo estoy pensando y estoy pensando si me lanzo o no a la presidencia como candidato del Centro Democrático, pero lo que es responsable es construir una causa común
que una a Colombia, a los jóvenes y a la gente mayor, a los hombres, a las mujeres, no importa la región, no importa la raza, porque lo que es evidente es que la división de Gustavo Petro le ha hecho daño al país, y de lo que se trata esta elección en el 2026 es de la unidad para ganar y para gobernar. Pero, doctor Uribe, el Centro Democrático ya tiene varios candidatos o precandidatos a la presidencia de la República. ¿Cómo va a escoger su partido, el Centro Democrático, al candidato presidencial? Efectivamente, algunas personas han decidido ya anunciar su candidatura, yo aún no lo he hecho. Una vez tome la decisión, si así lo considero, anunciaré mi candidatura y por supuesto entraré en la discusión de esos mecanismos. Pero lo que es evidente es que el Centro Democrático en cualquier caso tiene la oportunidad de recuperar el país y de promover la democracia y la libertad. Hoy el sector político más grande en el país es el Centro Democrático porque representa a la oposición, es el partido de oposición, da credibilidad porque hemos enfrentado a Petro con coherencia, pero además con respeto, con responsabilidad. A cada crítica la acompañamos con una propuesta. Y hoy más que nunca, Yamil, el país necesita las tesis de lo que siempre el Centro Democrático le ha ofrecido. Entonces, más que el mecanismo, lo importante es primero la fecha, escoger en un momento oportuno para poder consolidar un candidato. Pero lo más importante es mantener la credibilidad, de demostrarle a los colombianos que el Centro Democrático tiene la capacidad, primero, de enfrentar la criminalidad que Petro está creando y segundo, de revivir la bonanza económica que ya Colombia vivió y que puede volver gracias a las tesis que defendemos, la defensa de la iniciativa, la iniciativa privada, el sector productivo, generar confianza, seguridad jurídica, seguridad física, porque hoy más que nunca Colombia necesita volver a creer que es posible. E insisto, Colombia tiene futuro y el futuro lo vamos a construir entre todos y el Centro Democrático está en esa causa. Doctor Miguel Uribe, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y mucha suerte con su aspiración presidencial, si es que definitivamente se lanza. Muy amable, doctor. Gracias, querido Yamid. Un saludo especial para usted y para todos los... Hola, doctor Uribe, y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamid.